La caída de los espíritus de la oscuridad. Conferencia 6. La nueva espiritualidad Dornach. 8x. 1917. Si queremos continuar de la manera correcta hoy, debemos considerar algo de la naturaleza del ser humano y cómo los seres humanos son parte de la evolución histórica. En primer lugar, consideramos el hecho de que los seres humanos tienen el poder o el don del intelecto. ¿Qué significa esto? Significa que somos capaces de formar ideas. Por el momento no necesitamos reflexionar sobre de dónde vienen estas ideas. La vida del pensamiento está con nosotros donde quiera que estemos en conciencia de vigilia. Y también sentimos, por ejemplo, que cuando caminamos, nos paramos a hacernos algo más, nos guiamos por nuestros pensamientos, por algo que existe ante todo en la mente. Más adelante, discutiremos si este es realmente el caso. Por el momento, simplemente quiero establecer lo que llena la mente consciente en la vida cotidiana. Son nuestros pensamientos. Pero cuando se trata del mundo del pensamiento como tal, el asunto es realmente muy diferente. Y no entenderemos cómo los seres humanos se relacionan realmente con sus pensamientos a menos que primero consideremos la verdadera naturaleza del mundo del pensamiento. En realidad, siempre estamos, donde quiera que estemos, ya sea sentados, de pie o acostados, no solo en el mundo del aire y la luz, sino también en un mundo de pensamientos crecientes. Les resultará más fácil tener una idea de esto si lo ven así. Cuando caminan en la tierra como un ser humano físico ordinario, ustedes también son un ser humano que respira, caminando en un espacio lleno de aire. Y más o menos de la misma manera ustedes se mueven en un espacio lleno de pensamientos. La substancia del pensamiento llena el espacio a su alrededor. No es un vago océano de pensamientos, ni el tipo de éter nebuloso que a las personas a veces les gusta imaginar. No, esta substancia del pensamiento es en realidad lo que llamamos el mundo elemental. Cuando hablamos de entidades que forman parte del mundo elemental en el sentido más amplio de la palabra, consisten en substancia de pensamiento, real substancia de pensamiento. Hay, sin embargo, una diferencia entre los pensamientos que revolotean por ahí, que en realidad son entidades vivientes, y los pensamientos que tenemos en nuestras mentes. He hablado de esta diferencia en varias ocasiones. En mi libro que se publicará en breve, y que mencioné ayer encontrarán más referencias a esta diferencia. Bien pueden preguntarse a ustedes mismos, si existe tal principio tan elemental en el espacio del pensamiento y si yo también tengo pensamientos en mi cabeza, ¿cuál es la relación entre los dos? Para tener una idea correcta de cómo se relacionan sus propios pensamientos con las entidades de pensamiento, tienen que visualizar la diferencia entre un cadáver humano que se ha quedado atrás cuando alguien ha muerto y una persona viva que está caminando. El tipo de pensamientos que deben considerar a este respecto es el que obtienen del mundo que perciben con los sentidos cuando están en la conciencia de vigilia. Nuestros propios pensamientos son en realidad cadáveres de pensamientos. Este es el punto esencial. Los pensamientos que vienen desde el mundo que percibimos con los sentidos y que se arrastran alrededor de nosotros cuando estamos despiertos, son pensamientos cadáveres, pensamientos que han sido asesinados. Fuera de nosotros están vivos, que es la diferencia. Somos parte del mundo elemental del pensamiento en la medida en que matamos sus pensamientos vivos cuando desarrollamos ideas sobre la base de lo que nuestros sentidos han percibido en el mundo que nos rodea. Nuestro pensamiento consiste en tener esos cadáveres de pensamientos dentro de nosotros, y esto hace que nuestros pensamientos sean abstractos. Tenemos pensamientos abstractos porque matamos pensamientos vivos. Es realmente cierto que en nuestro estado de conciencia caminamos con cadáveres de pensamientos a los que llamamos pensamientos e ideas. Esta es la realidad. Los pensamientos vivos en el mundo exterior ciertamente no son ajenos a nosotros, hay una relación viva. Puedo demostrarles esto, pero no se asusten por la naturaleza grotesca de esta idea desacostumbrada. Imaginen que están acostados en la cama y es de mañana. Pueden levantarse de dos maneras diferentes. Por lo general, no son conscientes de la diferencia entre ellas porque no tienen la costumbre de hacer la distinción y, de todos modos, no prestan atención a este momento particular de levantarse. Sin embargo, pueden levantarse por costumbre, sin pensarlo, o pueden producir el pensamiento, ahora me voy a levantar. Sin embargo, hay personas que se levantan por puro hábito y, sin embargo, hay solo un toque de la idea, yo me voy a levantar ahora. Para repetir, muchas personas no hacen la distinción, pero se puede hacer en abstracto, y la diferencia es enorme. Si se levantan sin pensarlo, por puro hábito y entrenamiento, están siguiendo los impulsos dados por los espíritus de la forma. Los Elohim, cuando crearon a los seres humanos como habitantes de la Tierra al comienzo de la evolución de la Tierra. Así que ya, ven, si desconectan su propio pensamiento y siempre se levantan como una máquina, no se están levantando sin haberlo pensado, pero no es su propio pensamiento.
La forma de movimiento involucrada en el levantarse involucra pensamientos, objetivos, no subjetivos, pensamientos internos. Estos no son sus pensamientos sino los de los espíritus de la forma. Si fueran una persona terriblemente perezosa, que realmente no quería levantarse, si realmente no estaba en su naturaleza levantarte y solo se levantaran en el reflejo, en contra de su naturaleza, por un pensamiento puramente subjetivo, estarán siguiendo tendencias arimánicas, solo estarían siguiendo a su cabeza, y por lo tanto, a Ariman. Como dije, la distinción no se hace en la vida ordinaria. Y todo lo que hacernos se hace de la misma manera en que nos levantamos. Los seres humanos realmente están formados por dos entidades que pueden distinguirse exteriormente como la cabeza y el resto del cuerpo. La cabeza humana es un instrumento extraordinariamente significativo y mucho más antiguo que el resto del cuerpo. La construcción de la cabeza humana es tal, hablé sobre esto el año pasado que la forma básica surgió durante la evolución de la Luna, aunque la cabeza, de hecho, ha descendido a través de la evolución de Saturno, Sol y Luna. Los humanos se verían muy diferentes si todavía tuvieran la forma que tenían durante la evolución de la Luna. En términos muy generales, podríamos decir que la gente se vería como espectros, con solo la forma de la cabeza emergiendo un poco más claramente, que era la intención original. El resto del cuerpo no estaba destinado a ser tan visible como lo es ahora. Estas cosas deben ser consideradas, de lo contrario no podremos entender realmente la evolución humana en la Tierra. El resto del cuerpo estaba destinado a ser puramente elemental por naturaleza. En la cabeza, entraría en vigor todo lo que se ha visto afectado por la existencia de la Luna transformada por la Tierra. Llamémoslo A. Pero esta existencia heredada de la Luna transformada por la Tierra es el ser humano real, ya que el ser humano es realmente una cabeza con un agregado muy insignificante. El resto del ser humano, llamémoslo B, y para empezar simplemente considerémoslo como este elemental, gaseoso principio, es una manifestación de las jerarquías superiores, desde los espíritus de la forma, hacia abajo. La única y correcta manera de ver al ser humano es darse cuenta de que todo lo que se muestra aquí como B ha sido creado por las jerarquías cósmicas. El ser humano que ha evolucionado desde la época de Saturno emergió contra el trasfondo de las jerarquías cósmicas. Si ustedes visualizan la naturaleza esencial de las partes del ser humano que no son cabeza, deben pensar que es todo espíritu, o al menos todo aire, entonces tienen el cuerpo de las jerarquías cósmicas, dibujo en la pizarra. Sin embargo, la seducción luciférica entró en todo el proceso de la evolución. El resultado fue que todo este cuerpo, más elemental, se condensó para convertirse en el resto del cuerpo humano, lo que, por supuesto, también tuvo un efecto en la cabeza. Esto les dará una idea de la verdadera naturaleza del ser humano. Aparte de que la cabeza, que es la suya propia, proveniente de una evolución anterior, los seres humanos serían una manifestación externa de los Elohim si sus cuerpos no se hubieran convertido en carne sensual. Es completamente debido a las tentaciones de Lucifer que esta manifestación externa de los Elohim se ha condensado para convertirse en carne. Como resultado, ha surgido algo muy extraño, un importante secreto al que me he referido varias veces. Lo que ha sucedido es que el ser humano se ha convertido en la imagen de los dioses en los órganos que normalmente se llaman los órganos de su naturaleza inferior. Esta imagen de los dioses ha sido degradada en los seres humanos como están en la tierra. El principio más elevado en los seres humanos, el principio espiritual que proviene del cosmos, se ha convertido en su naturaleza inferior. Por favor, no olviden que este es un importante secreto de la naturaleza humana. Nuestra naturaleza inferior, que se debe a la influencia de Lucifer, en realidad estaba destinada a ser nuestra naturaleza superior. Este es el elemento contradictorio en la naturaleza humana. Entendido correctamente, resolverá innumerables enigmas en el mundo y en la vida. Por lo tanto, podemos decir, en el curso de la evolución humana, el hombre, gracias al elemento luciférico, hizo de la parte de él que debería emerger constantemente desde el cosmos, su naturaleza inferior. Muchos fenómenos históricos encontrarán su explicación si consideran que esto fue conocido por los líderes de los antiguos misterios, personas que no eran tan graciosas, cínicas y estrechas como las personas de hoy. Ciertos símbolos tomados de la naturaleza inferior y utilizados en el pasado, símbolos que hoy en día solo se consideran símbolos sexuales, se explican por el hecho de que los sacerdotes que los utilizaron en los antiguos misterios lo hicieron para expresar la realidad superior de la naturaleza inferior del hombre. Pueden ver cuán sensibles debemos ser al tratar con estas cosas si no queremos ser bromistas. Las personas modernas se deslizan fácilmente dentro de la jocosa condescendencia, porque ni siquiera pueden imaginar que hay más en los seres humanos que la mera sensualidad, que, de hecho, es el elemento luciférico en nuestra naturaleza superior. Así, a los símbolos históricos les son fácilmente dados enteramente la interpretación errónea.
Se necesita algo de nobleza, de espíritu para no interpretar los símbolos antiguos en un sentido inferior, aunque a menudo se pueden interpretar de esa manera. Con esto, también comenzarán a darte cuenta que, si nos llegan los pensamientos del mundo elemental, son pensamientos vivos, no abstractos, muertos que vienen de la cabeza. Deben estar saliendo de todo el ser humano. La mera reflexión no alcanzará esto. Hoy la idea es que solo lleguemos a nuestros pensamientos por reflexión. Hoy la idea es, si los seres humanos simplemente reflexionan, pueden pensar en cualquier cosa, siempre que las cosas que quieran pensar sean accesibles. Esto es una tontería, sin embargo. La verdad es que la raza humana está en un proceso de evolución, y los pensamientos desarrollados por Copérnico, por ejemplo, o Galileo, en un momento determinado, no podían ser alcanzados por simple reflexión antes de ese momento. Ustedes ven, la gente fabrica los pensamientos que tienen en sus cabezas. Pero cuando un pensamiento que marca un cambio real surge en la historia del mundo, este pensamiento es dado por los dioses y a través de todo el ser humano. Fluye a través del ser humano, superando el elemento luciférico, y solo llega a la cabeza desde todo el ser humano. Yo creo que esto es algo que pueden entender. En ciertas edades, los pensamientos particulares solo tienen que ser esperados, entonces los seres humanos no se limitan a reflejar, ni se transmite algo a través de sus ojos u oídos, sino que la inspiración proviene del mundo de las jerarquías y proviene desde todo el ser humano esencial, que es la imagen de las jerarquías. Si consideran esto, algunas de las cosas que dije ayer también pueden decirles mucho. En la era actual, a partir de la quinta época posterior a la Atlántida, estamos viviendo mucho más interiormente que antes, que en los tiempos de los griegos antiguos, por ejemplo, cuando el entorno exterior proporcionaba mucho más de lo que era espiritual. Esta interioridad de la vida se relaciona con el proceso en el cual los pensamientos surgen a través de todo el ser humano. En épocas anteriores, en la cuarta época posterior a la Atlántida, la relación entre los seres humanos y los dioses era mucho más una cosa exterior, hoy se ha vuelto mucho más interior. Los seres humanos siempre se están asociando con los dioses, sus cabezas normalmente no saben nada de esto, sin embargo, porque solo tienen pensamientos humanos, o más bien los cadáveres de pensamientos. Los seres humanos siempre se asocian con los dioses como seres humanos completos, y esta asociación es hoy más interior que en el pasado. Incluso la naturaleza de la clarividencia es tal que la relación con los dioses y con los espíritus sin cuerpo es totalmente diferente de lo que era antes. Cuando un alma humana se asocia con los espíritus o con los muertos, la asociación es muy sutil. Es más o menos similar a la forma en que nuestros propios pensamientos se asocian con nuestra propia voluntad en el alma. Es muy interior, y esta intimidad pertenece a la época actual. Corresponde a la naturaleza esencial de los seres humanos aquí en la Tierra, y también a la de los muertos, de aquellos que están atravesando el portal de la muerte para ingresar al mundo del espíritu en este momento. Esta íntima asociación se ha hecho posible porque, de alguna manera, la relación entre el hombre y el cosmos ha cambiado. Si la relación que algunos seres humanos tienen con el mundo del espíritu llega a ser consciente, se muestra a sí misma como mucho más íntima, incluso hoy, de lo que era antes. Ciertas habilidades tenían que perderse, para que esta asociación íntima con los dioses pudiera desarrollarse. Durante los tiempos de la antigua Grecia y Roma y después, justo en la Edad Media, las personas todavía tenían una percepción directa de los elementos espirituales en el mundo que los rodeaba. Como dije, no solo veían los colores físicos en la forma en que lo hacemos hoy, ni escuchaban los sonidos físicos, sino que percibían los elementos espirituales en los colores y los sonidos. También pudieron usar el elemento que para nosotros se ha convertido en sueños caóticos como un medio para entrar en el mundo del espíritu, y lo hicieron de una manera que era mucho menos sutil de lo que hoy es posible. Era relativamente fácil acercarse a los espíritus y los muertos en el pasado. Hoy en día, nuestros sueños comunes ya no tienen la misma calidad, aunque esto continuó hasta bien entrada la Edad Media. Algunas personas todavía lo tuvieron por mucho tiempo después. Esas personas de la antigüedad también percibieron como en un sueño todo lo que sucedía a su alrededor en el mundo mental elemental del que he hablado. Todavía no estaban aislados de ese mundo circundante, y su propia naturaleza esencial aún se extendía dentro de este. La gente era consciente de esto, y actuaba y se comportaba en consecuencia. Hoy estas cosas, por supuesto, se consideran una vieja superstición. Sin embargo, cuando ocurre algo significativo en relación con esta vieja superstición, la ciencia moderna no sabe qué hacer con ella. Permítanme darles un ejemplo. Cimón, una figura histórica muy conocida, tenía un amigo llamado Astífilos, que sabía interpretar los sueños. Astífilos era capaz de interpretar los sueños intelectualmente. Cuando Cimón había soñado con un perro vicioso y ladrador antes de la campaña egipcia,
Astífilos pronosticó su muerte diciendo: «Has soñado con un perro vicioso y ladrón, morirás en esta campaña». La historia fue contada por Horacio III, un sabio moderno que ha escrito sobre sueños, aunque en términos materialistas, por supuesto cree que Cimón tuvo un sueño ordinario y Astífilos era un saltimbanqui que interpretaba los sueños. Sin embargo, también hace un comentario extraño: «Sin embargo, quiso el azar que su profecía se hiciera realidad». Podría mostrarles libros que dan evidencia irrefutable de profecías que se han hecho realidad. 4. Pero la gente dirá: «El azar lo quiso». Este es uno de los muchos ejemplos. La gente imagina que la vida interior siempre ha sido igual a la de hoy, y que no ha habido desarrollo en la vida interior del hombre. De este modo, los sentidos externos percibían más la espiritualidad y, al mismo tiempo, la relación con el mundo del pensamiento elemental circundante estaba basada, en cierto modo, más en imágenes. Los sueños todavía tenían la calidad de imágenes que apuntaban hacia el futuro. Así como la memoria se relaciona con el pasado, las imágenes apuntan hacia el futuro, aunque no de la misma manera, por supuesto. La constitución del alma humana era, por lo tanto, completamente diferente en el pasado. Las imágenes borrosas de los sueños llegaron a la percepción sensorial cotidiana, imágenes que, sin embargo, se relacionaban con acontecimientos reales en el mundo elemental. Podríamos decirlo así: el mundo físico de la percepción sensorial aún no se había condensado ni se había vuelto sólido y mineral en calidad. En todas partes el color y el sonido aún brillaban con cualidades espirituales. Al mismo tiempo, la gente todavía tenía la capacidad de vivir en sueños despiertos, y estas eran realidad en el mundo elemental y objetivo del pensamiento. Luego, la humanidad fue privada de esta relación con el mundo exterior para establecer y fortalecer la libertad humana. La vida interior se volvió más íntima de la manera que he descrito. Hay algo que debemos considerar que es lo más importante. Podemos usar los poderes del intelecto normal para reflexionar sobre los fenómenos que pertenecen al mundo de la naturaleza, pero no podemos usar este intelecto para reflexionar sobre los fenómenos sociales. Las personas creen que la forma de pensar que les permite reflexionar sobre los acontecimientos del mundo físico también puede usarse para establecer leyes sociales e impulsos políticos. En realidad, lo están haciendo ahora, pero las leyes y los impulsos son, en consecuencia, de mala calidad. El tipo de cosas que encuentran en la historia romana, y también lo encontrarían en la historia posterior si no se hubiera convertido en un romance. Por ejemplo, que Numa Pompilius se inspiró en una ninfa llamada Egeria en ciertos asuntos de Estado. 5. Indica que en esos días la gente apelaba a los dioses cuando había que tratar asuntos de Estado. No habrían pensado que era posible crear estructuras políticas, simplemente pensando en ellas. Hoy en día, la idea es que los individuos no pueden hacer esto, pero si ustedes multiplican al individuo por tantas y tantas veces, entonces puede hacerse. Así que, si tienen una democracia moderna y un parlamento ilustrado, 300 cabezas pueden lograr por reflexión lo que una sola cabeza no puede hacer, por supuesto. Esto va en contra de una de las afirmaciones de Rosseger que he citado varias veces: uno es un ser humano, si hay varios, tienes gente, si tienes muchos de ellos, son bestias. 6. Pero seguramente no es lo que harían en la práctica. E imagínense lo que diría todo el mundo moderno e iluminado si las noticias se difundieran, no en la forma antigua sino en una nueva, de que Woodrow Wilson hubiera tomado inspiración en otro decreto de una ninfa. Estas cosas han cambiado, incluso si no son exactamente más inteligentes. Por supuesto, será difícil de comprender, pero es algo de lo que tenemos que darnos cuenta, que las ideas reales y apropiadas con respecto a las estructuras sociales solo vendrán cuando las personas recurran nuevamente al espíritu. No están obligados a hacerlo, y la forma será diferente, pero este llamado al espíritu debe hacerse nuevamente. De lo contrario, todo lo que las personas producen a través de principios políticos, estructuras sociales e ideas, será mera nada. Tiene que haber una conciencia viva del hecho de que vivimos en el mundo del pensamiento elemental y debemos inspirarnos en él. La gente todavía puede reírse de tales cosas hoy, pero la humanidad tendrá que luchar a través del dolor y el sufrimiento para obtener conciencia inspirativa en la esfera creativa del orden social. Aquí tenemos una indicación aún más sutil de algo que será cada vez más necesario para la humanidad. La gente tendrá que darse cuenta de que ahora deben prepararse para conectarse de nuevo con el mundo del espíritu, para que puedan traer al reino de este mundo un reino que no sea de este mundo pero que esté presente en todas partes en el reino de este mundo. Solo entonces vendrá la salvación para una esfera social donde ahora reina el caos. Sin embargo, será necesario que las personas superen la inquietud y la renuencia que sienten al preocuparse por la relación íntima entre el hombre y el mundo. En los campos más importantes de la actividad humana, las personas tendrán que profundizar más en la naturaleza de esta relación como lo fue en la cuarta época posterior a la Atlántida.
Esto les dará la orientación necesaria para que puedan ver realmente cómo los seres humanos se relacionan de manera diferente con el mundo que los rodea de lo que lo hacen ahora. Es posible estudiar esto, pero debemos superar esta mitología en el mal sentido, que hoy llamamos estudio de la historia. Necesitamos considerar la realidad histórica, al menos hasta el misterio de Gólgota, y esto será posible si el estudio de la historia externa se enriquece con el estudio de la ciencia espiritual. La gente simplemente tendrá que hacer el esfuerzo de entrar en un estudio de la ciencia espiritual. Por supuesto, toda la forma de pensar es tal que en la actualidad las personas a menudo sienten que todo es absolutamente grotesco cuando comienzan a entrar en el mundo del espíritu. La gente piensa instintivamente que las cosas se verán igual que en el mundo físico. Todo lo que están dispuestos a aceptar es que encontrarán una forma más refinada y sutil de este mundo, y no comprenden que lo encontrarán completamente diferente, tanto que incluso el más mínimo detalle será una sorpresa. Supongamos que un filósofo moderno, su tipo normal de profesor universitario, tendría algún tipo de inspiración 7, sería un pequeño milagro, pero supongamos que tal milagro fuera a suceder, de modo que durante 5 minutos estuvo en posición de preguntarle al mundo del espíritu si era un verdadero filósofo con una verdadera vocación interior. ¿Cuál creen que sería la respuesta? Le sería dada una imagen, esta sería la respuesta correcta, solo que tendría que ser interpretada correctamente. Esto es realmente cierto, les estoy contando algo que ha sucedido innumerables veces. La respuesta sería que al filósofo le serían dados oídos de asno. Y la interpretación de esto sería, soy un verdadero filósofo. Esto no es una broma. El punto es que algunas ideas significan una cosa en el mundo físico y exactamente lo contrario en el mundo espiritual. En el mundo físico no es una distinción tener oídos de asno, en el mundo espiritual, tener orejas de asno como imagen vale mucho más que la distinción más alta jamás otorgada a un profesor de filosofía. Pero imaginen a alguien que solo está acostumbrado al mundo físico y que de repente, como dije, por un milagro, se vuelve clarividente y se ve a sí mismo con orejas de asno, pensaría que lo están engañando, que estaba siendo tomado en broma. Y de inmediato lo llamaría una ilusión. Las cosas son diferentes en el mundo del espíritu, hasta el último detalle, y es necesario traducir todo lo que encontramos allí, para encontrar la correspondencia e interpretación correctas en el mundo físico. No estaba simplemente contando una broma cuando hablé de aquellos oídos de asno. Si leen los escritos de la antigüedad, encontrarán los sueños soñados por los filósofos para convencerlos de su vocación interior. El sueño que he descrito es bastante típico en ese tipo de cosas. Los filósofos debían verse a sí mismos con los oídos del asno para ser convencidos de su vocación. Las personas inevitablemente serán sorprendidas y maravilladas cuando quieran familiarizarse nuevamente con la naturaleza específica del mundo espiritual. Al leer Las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, anno 1459-8, a veces sentirán que las cosas grotescas que se mencionan en ellas son suficientes para hacerlos reír. Sin embargo, son muy importantes, ya que el camino al que se refiere la obra no debe considerarse de una manera sentimental, sino con un cierto humor superior. Como he dicho, los tiempos posteriores también tienen eventos análogos a Numa Pompilius, que recibe instrucciones de Egeria. Estas cosas ya no se dan a conocer, lo cual es, por supuesto, la razón por la cual la historia se ha convertido en mera ficción convencional. Consideren esto, fue tan tarde como el final del siglo XVI y principios del siglo XVII cuando Jacob Boehme IX tuvo sus profundas intuiciones. Verdaderamente grandiosas, tremendas grandes visiones que contenían intuiciones de un tiempo anterior. Sus seguidores incluyeron muchas personas que vivieron en tiempos posteriores. Uno de los últimos en ser conscientemente un seguidor de Jacob Boehme fue Saint Martin Diez. Él se basó por completo en Jacob Boehme, especialmente en su libro de Ser Reurset de la Brit, aunque es un Boehme algo desmaterializado. Aún así, tenía suficiente de lo que había pasado desde tiempos más antiguos para darse cuenta. Si uno quiere tener ideas sobre estructuras sociales, si quiere tener ideas políticas reales y efectivas, estas no deben ser simplemente pensadas, sino que deben provenir del mundo espiritual. En su libro, Saint Martin presenta no solo ideas sobre el mundo de la naturaleza y su progreso, y sobre la historia y su progreso, sino también ideas políticas bastante específicas. Hoy, cuando los estados son el único tipo de estructura política, uno los llama ideas sobre el estado político. Sus discusiones, sin embargo, incluyen una idea de especial significado, y es característico que esto esté en la vanguardia de sus ideas políticas. Saint Martin se refiere al adulterio humano original. Lo que él dice ocurrió en un momento en que las relaciones sexuales aún no existían entre hombres y mujeres en la Tierra. Por lo tanto, él no se refiere al adulterio en el sentido habitual. Quiere decir algo muy diferente, algo que mantiene profundamente velado,
Y a lo que se refiere la Biblia con las palabras, los hijos de los dioses vieron cuán hermosas eran estas hijas y se llevaron, a sí mismas a las mujeres que eligieron. 11. Este evento trajo el caos al mundo de Atlántida. También existe una conexión misteriosa entre esto y la forma en que los seres humanos habían hecho sensual su naturaleza espiritual elemental. Todo lo que uno puede hacer es insinuar el evento que Saint Martin llama adulterio original. Él, también, simplemente estaba insinuando algo sobre ello. Es evidente que Saint Martin se dio cuenta que, para considerar la política, uno no debe simplemente tener en cuenta las situaciones humanas externas, como lo hace la gente hoy en día, sino encontrar una manera de remontarse a tiempos anteriores en los que tenía que ir más allá del mundo de los sentidos, hacia dentro del mundo del espíritu, si uno quisiera saber algo sobre el ser humano. Los principios del pensamiento político deben evolucionar desde el mundo del espíritu. Saint Martin todavía lo sabía a fines del siglo XVIII, murió en 1804, y lo que dijo en Des Recherches de Labrit también se ha traducido al alemán. No deja de tener interés decir esto, porque un cierto clérigo que está en contra de nosotros, que queremos servir la vida del espíritu aquí en Dornach, él vive bastante cerca de aquí 12, ha dicho que, frente a toda esta locura, las personas deben recordar al sencillo y simple Matías Claudio, y cito un verso de Claudio en su apoyo 13. Sin embargo, fue Matías Claudius quien tradujo Des Recherches de Labrit de Saint Martin para hacer que la ciencia espiritual de ese tiempo fuera accesible a su gente. El caballero en cuestión, por lo tanto, demostró su ignorancia colosal en lo que respecta a Matías Claudio. Aparte del hecho de que citó solo un verso, si hubiera citado el verso anterior, se habría contradicho a sí mismo. Aún así, estaba satisfecho con el único verso que creía adecuado para su propósito, que era citar algo en contra de la antroposofía. Ya en el siglo XVIII, Saint Martin sabía que para tener ideas políticas fructíferas tiene que haber un puente entre los pensamientos humanos y las influencias espirituales que provienen de los mundos superiores. Ningún siglo anterior ha sido tan olvidado por Dios como el siglo XIX y principios del siglo XX. Es importante darse cuenta de esto. Ni ningún siglo anterior estuvo tan vano y tan orgulloso de ser abandonado por Dios. Aún así, si la gente leyera sobre la habilidad política, defendida por Saint Martin, creo que todas las personas inteligentes que ahora se reúnen y quieren guiar los destinos del mundo sentirán cómo se les revuelven los estómagos. Porque es la tendencia hoy de conocer lo menos posible sobre el mundo real que nos rodea. Por supuesto, es posible borrar de nuestra mente los pensamientos que provienen del espíritu viviente, y podemos decidir trabajar solo con los cadáveres de pensamientos. Sin embargo, las acciones de las personas no se relacionan con esto, sino que se convierten en parte de una red de pensamientos vivos. Y cuando las personas con cadáveres de pensamientos se niegan a entrar en esos pensamientos vivos, el resultado será el caos. Este caos tiene que superarse, lo que exige las ideas claras de las que he hablado antes, así como en estas conferencias. Sin embargo, sí requiere un cambio completo de dirección respecto a lo que hoy se considera correcto y al ideal absoluto. Sobre todo, este cambio de dirección tendrá que venir pronto. Y lo mejor sería que viniera ahora mismo y estuviera lo más extendido posible en el campo donde los educadores son nombrados tanto para jóvenes y viejos. No hay otro campo donde la humanidad haya entrado tan profundamente en el materialismo como lo ha hecho en la educación. Permítanme concluir presentando un pensamiento que nos ocupará en los próximos días, ya que es muy interesante y muy importante para toda la humanidad. Sin embargo, me gustaría presentarlo de tal manera que puedan darle vueltas en su propia mente durante unos días. Entonces estarán mejor preparados para considerar este pensamiento. Los niños que nacen hoy, debemos considerarlos sabiendo que la forma externa se está marchitando y dividiendo, como lo he demostrado en estos días. Pero en lo profundo está el verdadero ser humano. Esto ya no llega a la expresión externa como lo hizo hasta el siglo XV. Tendremos que acostumbrarnos cada vez más a la idea de que, especialmente en el caso de los niños, el ser humano interior no puede ser completamente revelado por la forma en que las personas se presentan, ni por la forma en que piensan y los gestos que hacen. En muchos aspectos, estos niños son algo muy diferente de lo que se refiere a la expresión externa. Incluso conocemos casos extremos. Los niños pueden parecer el peor de los pícaros y, sin embargo, hay tanto bien en ellos que luego serán los seres humanos más valiosos. Pero también encontrarán muchos niños que son muy buenos y no tan malos, nunca se ponen un dedo en la boca ni se pican la nariz como buenos abogados. Estudiarán bien, quizás sean buenos gerentes bancarios algún día, o buenos maestros de escuela de acuerdo con las ideas actuales y, de hecho, buenos abogados. Pero, perdonen estas palabras duras, no serán buenas personas porque no pueden lograr una armonía interna entre ellos y el verdadero mundo que los rodea.
Es específicamente en el campo de la educación y la capacitación donde se debe establecer el principio de que las personas son muy diferentes hoy en día de lo que parecen ser. Por lo tanto, será necesario en el futuro nombrar maestros según principios completamente diferentes. Para poder ver en algo que está dentro y no se expresa en el exterior se requiere de un don profético. Por lo tanto, los exámenes para los futuros maestros deben organizarse de tal manera que los candidatos con dones intuitivos y proféticos lo hagan particularmente bien. Los candidatos que no tienen tales dotes deben ser rechazados en sus exámenes, sin importar cuán grandes sean sus conocimientos. Lo último que hacemos hoy es considerar los dones proféticos de las personas que se convertirán en maestros. Todavía tenemos un largo camino por recorrer con respecto a muchas cosas que deben hacerse. Sin embargo, el curso de la evolución humana eventualmente obligará a la gente a aceptar tales principios. Muchos de los materialistas de nuestra época, por supuesto, considerarán una loca idea decir que los maestros deben ser profetas. Pero no será para siempre. La humanidad se verá obligada a reconocer estas cosas,